Egunon, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos hoy en la inauguración del stand de Euskadi en Fitur. Es un placer veros aquí en la primera gran feria de turismo presencial después de un año tan difícil para el sector y para todos nosotros. La mayoría ya sois veteranos en esta feria y sabéis reconocer las diferencias entre esta edición y las anteriores. Entre otras cosas, somos menos, nos habría gustado poder acoger a mucha más gente en nuestro stand y también nos habría gustado poder invitaros a degustar nuestra gastronomía, esos pinchos que estoy seguro que echaremos de menos. Pero si algo nos ha enseñado esta pandemia es la necesidad de adaptación constante, una capacidad que nuestros grandes profesionales han mostrado y que nos ha traído hoy aquí. Porque lo importante es eso, estar aquí juntos un año más en una de las ferias más importantes para nuestro sector. Y nos acompañan casi 40 empresas y profesionales que han tenido que afrontar unas dificultades muy duras con la pandemia. Somos conscientes de que lo habéis pasado mal, de que habéis luchado para sacar adelante vuestros negocios. Posibles, con ayudas directas, como los 15 millones de las ayudas extraordinarias COVID o los 21 millones del Plan de Sostenimiento del Turismo, con bonos al consumo, con programas adaptados a las circunstancias y con promoción. Hoy queremos recordaros que estamos a vuestro lado y que os apoyaremos siempre. Y estoy seguro de que el resto de instituciones que también nos acompañan os tienden la mano igualmente. Porque esa es una de las principales razones de nuestra presencia hoy aquí. Apoyaros y ayudaros en la nueva fase de reactivación, impulsar vuestra actividad y encuentros en todo lo que podamos. Hemos redactado, como podéis ver, el stand para ampliar este espacio de reuniones y esperamos que estas jornadas que nos quedan sean fructíferas para todos. Hoy este stand es un trocito de Euskadi en Madrid, nuestro escaparate al mundo. Como escribió Gioconda Belli, uno no escoge el lugar donde nace. Bueno, cierto es que no conocía a los de Bilbao cuando escribió eso, pero la mayoría, efectivamente, no escogimos dónde nacer. Yo no soy una excepción, pero lo que sí he escogido es dónde vivir, dónde han nacido mis hijos y dónde quiero que sigan creciendo. Igual que he elegido, y puedo asegurar que ha sido voluntariamente, asumir la responsabilidad de ser consejero de unos sectores como el turismo, la hostelería y el comercio, en medio de una de las peores crisis sanitarias y consecuentemente económicas de este siglo. No hace falta ni que mencione que no es una tarea fácil, pero lo que sí es fácil es estar hoy aquí. No me malentendáis, porque aunque esta es la primera edición de Fitur en la que acudo como consejero, he visto las dificultades de organizar nuestra presencia en Fitur en unas condiciones tan complicadas. Y agradezco por ello el esfuerzo y trabajo, sobre todo la ilusión de mi equipo del departamento y de Basquetour, para conseguir este resultado. Pero lo que resulta fácil de estar hoy aquí es nuestro objetivo, que es promocionar Euskadi. Y eso no cuesta nada. Porque en Euskadi, en un espacio pequeño y cercano, tenemos de todo. Costa y playa para quien quiera mar, montes y valles para hacer senderismo, cicloturismo o montañismo, ciudades llenas de vida y cultura y algunos de los museos más famosos del mundo, bodegas y viñedos con una oferta enogastronómica de excelencia. Nada se echa de menos en Euskadi y todo está al alcance de la mano, en menos de 2 horas de viaje si lo recorremos de punta a punta. Y con este stand hemos querido traer un trocito de esa Euskadi a esta feria, una Euskadi sostenible, diversa y moderna, que nos representa y que es lo que vienen buscando todos los que nos visitan. Un destino seguro y variado, con una gastronomía reconocida en todo el mundo y con enormes recursos de naturaleza tan demandados tras la pandemia. En estos 700 metros cuadrados hemos intentado condensar una oferta variada, rica y de calidad, partiendo de nuestras tradiciones, de nuestra naturaleza, de nuestra historia industrial, pero con la vista puesta en la innovación, que mostraremos hasta el domingo a quienes se acerquen a descubrirnos. Muchas gracias a todos por vuestro tesón, vuestra resistencia y vuestro esfuerzo. Esta semana, entre todos, mostraremos a quienes se acerquen la mejor imagen de Euskadi, nuestra hospitalidad, nuestra riqueza de recursos y todo lo que os podemos ofrecer. Muchas gracias. Es que ricasco, señor consejero. Y bueno, ahora vamos a disfrutar una vez más de algunos temas del trío TBT.